ver, algunas de las portadas de hoy. El Universal dice: analizará Corte liberar a acusadas en caso Gertz. El Reforma: frenan en Corte libertad de Alejandra Cuevas. ¿Qué saldo sacas, qué balance de lo que decidió ayer la Suprema Corte de Justicia en torno de este caso tan controvertido y tan doloroso de la muerte del señor Federico Gertz, la acusación que hizo su hermano Alejandro Gertz, la cárcel desde octubre del 2020 de la señora Alejandra Cuevas y el sentido del voto de ayer de los ministros de la Suprema Corte? Roberto Gil, qué gusto, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel, buen día a todos. Buenos días, Roberto. Y yo soy un poco más escéptico en la lectura de lo que sucedió el día de ayer. Yo no veo, te soy franco, Ciro, ningún ángulo positivo en lo que pasó. Quisiera empezar un poco por la posición del fiscal. De repente se cuestiona que el fiscal general pueda tener la posibilidad de procurar un interés personal como cualquier persona, como cualquier ciudadano. Se le cuestiona la posibilidad incluso de dar seguimiento a un caso, cuando pues es claro que no solamente los titulares de los órganos del Estado son esos, son órganos del Estado, sino también son personas. Para decirlo de manera muy simple, parecería como si quien tiene o ostenta un cargo público no podía divorciarse, no pudiera tener una disputa por alimentos, en fin. Y creo que en buena medida esta conversación se ha generado por una debilidad estructural en la forma en la que comprendemos la Procuración de Justicia y justamente la autonomía del Ministerio Público o de la Fiscalía. Me parece que el saldo de lo que ha acontecido también es cuestionable desde el punto de vista de la posición institucional de la Fiscalía. Creo que no hemos hecho suficiente reflexión sobre una grabación muy peligrosa en términos de lo que significa. Quitemos el caso de la familia política del fiscal. ¿Quién escucha al fiscal general? Cambiemos un poco. ¿Quién graba al fiscal general? Cambiemos esa conversación y pensemos que el fiscal general le está hablando a su subalterno para organizar un operativo para detener a un criminal, a cualquier capo o líder de alguna organización. ¿Quién está escuchando? ¿Quién se puede enterar de lo que está aconteciendo? En segundo lugar, regreso un poco a eso, me parece absolutamente grave que el fiscal general, una institución de seguridad nacional, esté siendo espiado por alguien y que sus conversaciones, independientemente de naturaleza personal que éstas puedan tener, puedan ser conocidas por alguien, pues porque ahí se debaten y se resuelven temas de gran trascendencia para la seguridad de todos. En segundo lugar, yo tengo algunas inquietudes con el resultado, pero también lo que pasó en la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene una posibilidad de atraer a su conocimiento ciertos asuntos de especial trascendencia. Se entiende que quiere fijar un criterio la Corte hacia adelante para que todos los tribunales inferiores resuelvan casos análogos sobre la base de esa determinación. Es una de las facultades quizás más importantes que definen a la Corte como Tribunal Constitucional. Yo haría la primera pregunta: ¿qué criterio quiso resolver ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esa atracción? ¿Qué criterio según tú? Yo creo que no resultó en ningún criterio. Al final de cuentas, la discusión fue: el amparo se otorga para efectos de que otra vez se pronuncie en los tribunales inferiores o se determina la libertad en ese mismo acto. Yo veo con sorpresa que algunos ministros que hace no muchos años determinaban o argumentaban desde una perspectiva garantista que el efecto de una resolución de amparo en la Suprema Corte debía ser la libertad inmediata de personas. Cito dos casos, Acteal y el caso de Florence Cassés. Con Arturo Saldívar al frente. De repente ayer regresamos a discusiones formalistas en el sentido de yo escuché posiciones muy honorables, muy consistentes de parte de algunos ministros. Escuché otras que solamente le daban vuelta a entrar al fondo de la cuestión. La Corte no está para regresar a tribunales inferiores ciertas resoluciones. Si le va a entrar a conocer un asunto, es para resolverlo hacia adelante, ahí, y para crear un precedente que mejore las condiciones de ejercicio del derecho.
También no veo un ángulo positivo para la familia, porque la expectativa que pudieran haber tenido de que la persona que está, su madre, su familiar, pudiera obtener la libertad, tampoco se dio. Y en términos, Ciro, de resultado en cuanto al mejoramiento de nuestro sistema jurídico, pues no encuentro nada que nos haga sentir un poco mejor. ¿A qué voy? La Corte, este caso lo atrae a pleno, es un amparo en revisión a pleno. No es normal que se atraiga un amparo al conocimiento de los 11 ministros, se tarda en procesar, hay un proyecto, ya lo que ya sabemos, pero ¿cuántos otros casos pudieran tener mayor importancia o trascendencia? Voy a situar uno en particular. Yo creo que en México ya hay un abuso bastante promiscuo de la prisión preventiva oficiosa y justificada. La Corte empezó a discutir esto a propósito de las reformas sobre el lavado de dinero, donde se estableció, o la venta de facturas, donde se estableció la prisión preventiva oficiosa como una de las medidas cautelares durante el procedimiento. Pero ¿cuántas personas están siendo sujetas a proceso y están enfrentando su proceso en prisión preventiva, ya no oficiosa, sino justificada? Podemos citar cualquier cantidad de casos similares. ¿No sería bueno que uno de estos asuntos fueran conocidos por la Suprema Corte para que fijara parámetros de interpretación de todos los jueces que se enfrentan a la decisión de dejar a una persona que está presumida o debe presumirse como inocente, pero mientras se enfrenta a su proceso está en la cárcel? El caso Rosario Robles, por ejemplo. O el caso del Río Virgen en Veracruz, o el caso de Jorge Luis Lavalle, que también tiene esas mismas connotaciones. Entonces, lo que a mí no me termina de convencer, yo creo que la decisión de la Corte puede ser un campanazo en términos del contexto, que si el fiscal general está litigando un caso personal con todo el poder y lo que representa el fiscal general, y la Corte resuelve 5-5 o 5-5-1 o 10-1, como lo quieras ver, pero resuelve en una posición distinta al interés del fiscal. Parecería un campanazo relevante y motivo de mucha algarabía, pero a mí me parece que la Corte no entró al fondo, no está atendiendo los asuntos que son importantes y trascendentes, y está desperdiciando una competencia que le da la Constitución para fijar precedentes hacia adelante, ahora sí, para darle certidumbre jurídica a todos. A mí lo que me preocupa, Ciro, es que la maldición mexicana, como yo la denomino, no hemos logrado consolidar, sobre todo en este tipo de instituciones que cuidan la integridad física, el patrimonio, la libertad y también la vida de las personas. No hemos podido consolidar instituciones estables, creíbles, previsibles, predecibles, que obviamente apliquen la ley, pero también lo hagan en un marco de certidumbre. Entonces yo soy un poco más escéptico con lo que pasó. Tendrá en términos de consecuencias que haber un nuevo proyecto, un proyecto que va a discutir los alcances del amparo liso y llano, o del amparo sobre la orden de aprehensión. No sabemos cuánto se tardarán en formular un proyecto, pero yo diría que la Corte no está para esto. O sea, la Corte está para resolver, para poner puntos finales, por lo menos transitorios, de casos jurídicos, de fijar una regla que sirva para resolver casos. Y cada quien nada más a interpretar pues, lo que quiera, ¿no? La edición de Eje Central, por ejemplo, su nota principal, pierde Gertz en la Corte. Leíamos la de Reforma hoy, frenan en Corte, libertad de Cuevas. Y todos tienen un poco de razón. Pues sí, es lo que dice Roberto, Lela 10-1 o Lela 5-5-1. Es más o Lela la señora se queda en la cárcel. O Lela la señora se queda en la cárcel. Si lo lees por el efecto, sigue en la cárcel. Solo, que no es un atenuante, Roberto, a todo lo que has dicho, pero fue una decisión, que el caso Alejandro Gertz Manero versus la familia Cuevas, esté en la Corte, es una decisión del presidente de la Corte, del ministro Saldívar, como primer caso en sus nuevas facultades del Consejo, o como presidente del Consejo de la Judicatura y presidente de la Corte, de poder atraer casos, comillas, relevantes. Así lo consideró el propio presidente de la Corte. Tiene que ser verdaderamente un caso relevante, creo que tú pones muchos más, pero fue decisión del señor Saldívar. Y de hecho hubo 2 votos disidentes en el momento de la atracción, y los 2 votos disidentes, si no mal recuerdo, planteaban cuál es la importancia y trascendencia de este asunto. O sea, ¿qué vamos a discutir para traerlo a la Corte? A ver, se trata, perdón los tecnicismos, pero esto es un asunto del viejo sistema penal. Sí. Estamos hablando de cuando existían autos de formal prisión, ahora ya tenemos un sistema acusatorio con otras denominaciones. Sobre esos viejos casos,
¿Qué criterio quiere fijar la Corte? Un criterio para razonar la libertad, un criterio para razonar las competencias de los jueces. En fin, a mí me quedo con esa sensación de que este tema tiene más una connotación política que una connotación estrictamente jurídica para, insisto, mejorar y depurar el ordenamiento jurídico. Y dices, no le veo ningún ángulo positivo. A todo el contexto. Yo no le cuestiono el derecho que tiene como ciudadano el fiscal de procurar sus intereses, me refiero a defender sus intereses en las instancias que sea. Tampoco creo que podamos admitir y que en uso de esas atribuciones pueda alterar la cancha de juego. Pero lo que sí me parece es que si vamos a regresar, volvemos. El artículo de Germán Martínez que se publica hoy en el Reforma, muy duro en cuanto al presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Dice Germán Martínez, Saldívar inició su periodo como un juez brillante, garantista y progresista, pero poco a poco ha dejado tirada la toga de juez en el suelo y vuelto a su etapa de abogado de parte. Solo mira para un lado. ¿Qué busca? ¿Causas pasajeras? ¿Otro cargo? ¿Otro mimo presidencial? ¿Otro vaso comunicante? Nada más conclusión de este tema, Roberto. Bueno, Ciro, yo creo que la justicia sigue estando en vilo en nuestro país. Desafortunadamente, como decía hace un momento, no hemos logrado consolidar estas instituciones. La gran apuesta mexicana debe ser que estos aparatos de poder se orienten a la aplicación estricta de la ley. Ojalá tengamos menos casos personales en la Corte y más casos que resuelvan las coyunturas no solamente de unas personas, sino de los mexicanos. Ciro, yo sigo insistiendo y creo que en eso podríamos coincidir con muchos de quienes han opinado sobre todo este periplo. Yo creo que no había necesidad de la Corte de ponerse en esta circunstancia y ojalá la Corte haga menos política y más derecho.